Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva conversación, una nueva entrevista de las que periódicamente realizamos con protagonistas, observadores, analistas del acontecer nacional e internacional. Conversamos en esta oportunidad con el abogado y exministro de Comunicación Francisco Chacón del periodo 2010-2014, también exdiputado y profesor de Derecho tanto en la Universidad de Costa Rica como en la universidad privada, la Lead University de San José. Eh, Don Francisco, dada su trayectoria de análisis del acontecer tanto nacional como internacional, su trayectoria en gobierno y en particular su observación de las relaciones internacionales, de la geopolítica global, nos interesa conversar en esta oportunidad con usted sobre estas primeras semanas de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, con efectos crecientes, un torrente de órdenes ejecutivas que abarcan desde derechos constitucionales, derechos humanos, migración, economía, hasta llegar ayer a ese anuncio bastante sorprendente de querer retomar y reconstruir la Franja de Gaza en medio del conflicto que se vive en el Medio Oriente, el infinito conflicto en el Medio Oriente, según algunos análisis de esta mañana en que estamos conversando, con todas las repercusiones de estas medidas, en particular para la región latinoamericana y en particular para el caso de Costa Rica, para qué debe prepararse nuestro país en este contexto tan volátil, de tanto flujo de decisiones, de apartarse de relaciones internacionales, de relaciones multilaterales, de organismos como la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, todavía pendiente esa decisión, del Tratado de Defensa del Clima, entre otras decisiones recientes por parte de la Casa Blanca. Muy buenas, don Francisco. Gracias por atender la gestión de puroperiodismo.com. Buenos días, muchas gracias a usted, Edgar, por invitarme a este programa y muy complacido de estar aquí esta mañana. Por supuesto que estamos para servirle. Don Francisco, es bastante fluido el desarrollo de los acontecimientos desde Washington. Usted los está observando bastante cerca y como analista político, como analista de las relaciones de la geopolítica global, ¿cómo valora usted esta primera franja de decisiones por parte del presidente Donald Trump en su segundo mandato? Bueno, yo creo que tenemos que partir de un hecho que a veces alguna gente no tenía muy clara, y es que con la elección del presidente Trump en noviembre pasado, eh, iban a venir cambios profundos tanto en el orden interno en los Estados Unidos como en el orden internacional. Y lo que hemos visto en estas primeras semanas es que el presidente Trump y su equipo eh, no vienen a perder tiempo, quieren hacer avanzar esa agenda lo más rápidamente posible, mandando las señales que han venido mandando tanto a nivel interno como a nivel internacional, y que aquí tenemos que entender que estamos a las puertas de un nuevo orden, o de intentar crear un nuevo orden, tanto a lo interno en los Estados Unidos como a lo externo. Internamente, ¿cómo? Bueno, con cambios profundos en el gobierno de los Estados Unidos y la forma en que se asignan muchos de los recursos internamente, que pueden llevar hasta el cierre del Ministerio de Educación. Pero lo que sí es cierto es que va a haber cambios profundos para reducir el tamaño del Estado, para reducir la interferencia que tiene el gobierno en la actividad privada, y para reducir o eliminar muchas de las regulaciones que internamente aquí un sector importante de la población siente que está ahogando a ciertas industrias
y que requieren esa liberación para poder generar más crecimiento y más riqueza, aunque en el camino haya muchas víctimas que puedan quedar heridas. En el orden internacional está sucediendo lo mismo. Me parece que tenemos que tener claro que el orden de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, creado por Estados Unidos y sus aliados, basado en la cooperación, en el multilateralismo y en ciertas reglas y principios que hacían que los países pudieran trabajar conjuntamente eh, hacia la consecución de determinadas metas, eh, ha cambiado o va a cambiar, o el presidente Trump y su administración van a tratar de cambiarla. No sabemos si van a ser exitosos, si lo lograrán hacer en el corto tiempo, si se requerirá una segunda administración republicana después de esta para terminar el proyecto o no, pero lo que sí es cierto es que se tiene la intención clara de cambiar la situación. Y entonces, un país como Costa Rica, lo primero que tiene que entender es que esos cambios se están dando, entender qué significa eso para Costa Rica, cuál es el impacto que puede tener para un país pequeño, que en mi criterio es mucho. ¿Por qué? Porque Costa Rica se había adaptado a ese orden internacional de la posguerra liderado por Estados Unidos y sus aliados. Habíamos podido transformar de una manera importante nuestra economía. La economía y el país del año 2024 no es el mismo que regía a finales de los 40. Mucho se ha avanzado. Ya no somos una sociedad rural que produce únicamente café y bananos y que tenía un ingreso per cápita de menos de $400, sino que tenemos una economía mucho más diversificada, una Costa Rica mucho más urbana, una Costa Rica mucho más moderna, insertada en los mercados internacionales con una gran cantidad de productos y una gran cantidad de mercados y que logró hacerlo gracias a esa cooperación internacional, por supuesto que gracias a medidas internas que se tomaron acertadamente durante muchísimos años, pero también porque existía un orden internacional que permitía que pudiéramos crecer, que permitía que pudiéramos insertarnos y que pudiéramos estar mejor ahora que hace 100 años. Bueno, eso probablemente va a cambiar. El multilateralismo se va a ver debilitado ante la influencia de los Estados Unidos y tenemos que empezar a entender que muy probablemente las reglas del juego de ahora en adelante pueden ser diferentes y por lo tanto vamos a tener que adaptarnos. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con el abogado y exministro de Comunicación Francisco Chacón, periodo 2010-2014, administración Chinchilla Miranda, en el análisis de las primeras semanas de las medidas anunciadas, adoptadas por el presidente Donald Trump y su impacto tanto interno en los Estados Unidos como es a nivel global, a nivel regional y particularmente lo que nos afecta a los costarricenses, que es en la relación, en la futura e inmediata relación bilateral Estados Unidos-Costa Rica. Don Francisco, vamos por parte. Los primeros escarceos fueron fuertes, particularmente inesperadamente con el caso de Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro se resistió a recibir un grupo de migrantes en aviones esposados, lo cual desató una crisis diplomática sin precedentes entre ambos países, al punto de anunciar Trump una amenaza de aranceles del 25% sobre productos colombianos en cuestión de horas, la respuesta de Petro y un ingente esfuerzo diplomático bilateral que puso fin al conflicto, pero que yo creo que dejó en la mira en la brasa caliente las relaciones de ambos países. Luego, Eh, la posición del presidente Donald Trump respecto a la amenaza de aplicar aranceles tanto a Canadá como a México y a China. Y esto iba a ocurrir el pasado 2 de febrero, pero tanto en el caso de Canadá como de México lo suspendió durante un mes. ¿Cómo interpreta, cómo ha visto usted, cómo ha valorado tanto lo ocurrido con Colombia, el mensaje que se está mandando
como lo que ha acontecido en cuanto a suspender por un mes el alza en aranceles tanto para Canadá como México. Renglón aparte, punto aparte, el caso de China, que sí rigen ya un alza parcial de aranceles. Bueno, me parece que primero lo que demuestra es que estamos al inicio de un estilo nuevo de ejercer la diplomacia internacional por parte de los Estados Unidos. Eh, un estilo que no gusta a muchos y un estilo que me parece que deja resentimientos profundos y que por lo tanto, desde mi punto de vista, hubiera sido o es o ha sido o fue innecesario utilizarlos de la manera en que se utilizaron. En el caso de Colombia, obviamente el mensaje que quería mandar el presidente Trump era que iba a ejercer mano dura contra los inmigrantes ilegales y que los iba a deportar tal y como había anunciado en campaña y que sirvió incluso para convencer a una parte importante del electorado de los Estados Unidos en favor de la fórmula republicana. Y lo hizo de una manera eh, me parece a mí, ejerciendo exageradamente la fuerza que de por sí tiene el gobierno de los Estados Unidos en su relación con los países latinoamericanos. Ya Colombia recibía deportados de parte de los Estados Unidos, lo iba a seguir haciendo. No había manera que un país como Colombia pudiera resistir o oponerse a eso y hacerlo de la manera tan ostensible como se hizo, lo único que pretendía era mandar un mensaje internamente a su ciudadanía de que él iba a actuar como con mano dura y también a la comunidad internacional en el sentido de que Estados Unidos iba a estar dispuesto a golpear la mesa y golpear en el tobillo si es necesario con tal de lograr sus objetivos. Esa escaramuza entre Colombia y Estados Unidos duró poco, pero me parece que el tema central allí fue resuelto rápidamente porque no tenía ningún sentido continuar con esa disputa. El tema de los aranceles contra las importaciones de México, Canadá y de China, sobre todo contra Canadá y México, eh, tienen un carácter, me parece a mí, distinto. Eh, el hecho de que la administración estadounidense haya estado dispuesta a atropellar a sus aliados más cercanos, a sus socios comerciales más integrados, eh, violando las disposiciones de un tratado de libre comercio que tiene más de 30 años de vigencia. Tratado además que él era quien lo había renegociado en su administración previa. Todo eso hace que el mensaje que haya emitido o que emitió la administración Trump es un mal mensaje, deja un mal sabor y crea un ambiente de desconfianza en cuanto al verdadero compromiso de Estados Unidos para trabajar conjuntamente con sus aliados y respetar los acuerdos a lo que llega. Y a mí me parece que eso fue un error. Me parece también que la reacción de México fue una reacción inteligente, tal y como lo fue la reacción de Canadá. Me parece que lograron, al menos temporalmente, hacerle ver al presidente que esta medida no tiene ningún sentido. Argumentos que utilizó México y que utilizó Canadá eh, con el refuerzo que le mandaron los mercados en Estados Unidos, que empezaron a moverse negativamente luego del anuncio del presidente Trump. Y dichosamente, ese impasse de 30 días espero yo que dé lugar a un entendimiento para resolver los temas que a Estados Unidos le preocupan, que me parece a mí que sin embargo, eh,
si el problema es el fentanilo y si el problema es la migración y querer una mayor cooperación por parte de México y de Canadá, no había necesidad de mover la rama de la forma en que lo hizo, poniendo a temblar a los mercados, teniendo un efecto negativo sobre los exportadores y sobre todo minando la confianza que debe tener un país como Estados Unidos en su capacidad negociadora. En este punto que usted está tocando, don Francisco, a mí me queda la impresión de que el mensaje que mandan los mercados fue algo que influyó fuerte en la administración para al menos dejar en suspenso por al menos un mes la decisión de aplacar a rajatabla esa alza en aranceles. ¿Qué interpretación hace usted de la influencia de las decisiones del Ejecutivo, el impacto en los mercados y la realidad de aplicar esas decisiones con la exigencia, con la premura y con la contundencia que estaba esperando el presidente Trump a partir del 2 de febrero? Bueno, ya los economistas y los analistas de Wall Street habían advertido previamente a la administración Trump que una medida como la que él había venido sugiriendo desde días antes iba a tener un impacto negativo en los mercados. A pesar de estas advertencias, muchos de los asesores cercanos al presidente Trump y miembros de su equipo nunca creyeron que ese impacto pudiera ser importante. Eh, y sin embargo, cuando sí lo tuvo, cuando los mercados reaccionaron y la bolsa de Nueva York empezó a tener un impacto, me parece que eso hizo reflexionar en parte a la administración de los Estados Unidos, ver que esto no tiene mucho sentido, que tiene mucho más efectos negativos inmediatos de lo que se anticipaba y que entonces lo conveniente era buscar otras vías para tratar de resolver el problema del control migratorio y el control de fentanilo en la frontera. Otra tesis, Edgar, y eso no hay que descartarlo, otra tesis es que esto no es más que una estrategia negociadora de Estados Unidos, que la administración Trump nunca tuvo en realidad la intención de poner esos aranceles y que lo que pretendía era llamar la atención, sentar en la mesa de negociación a Canadá y México y resolver más rápidamente el problema de lo que pudo haber sido si no se hubiera golpeado esa mesa. Yo en este caso siento que utilizar el mecanismo de los aranceles para lograr la colaboración de México y de Canadá era absolutamente innecesaria y que produce más daño de los beneficios que se consiguen actuando de esa manera. Eh, yo Estamos esperaría, hablando, estamos perdón, hablando, don Francisco, de dos socios comerciales del mayor nivel para Estados Unidos, que de la son dos noche a la socios mañana. comerciales que están completamente integrados en la economía de los Estados Unidos. Aducir como adujo la administración Trump y el propio presidente, que Estados Unidos no necesita absolutamente nada de parte de México ni de parte de Canadá, que no necesita importar nada de ellos, es obviamente contrario a la realidad que se vive diariamente en estos mercados. Eh, Probablemente lo hizo a sabiendas que lo que estaba diciendo no era correcto y simplemente como una forma de reforzar su impulso por imponer esos aranceles, pero lo que es cierto es que está totalmente fuera de toda realidad, al punto de que quienes conocen del sector automovilístico argumentan que esa integración es tan profunda y hay intercambios de insumos a través de las fronteras tan intensos en el proceso de producción de un automóvil que de prevalecer esos aranceles del 25% por más tiempo de lo adecuado, podría llevar al colapso de la industria como un tal, porque no podrían responder rápidamente a los elevados costos que eso implicaría y a las inconveniencias que les provoca el pago de esos aranceles. Estamos ante escenarios bastante fluidos, para ponerlo en algún término, don Francisco, en cuanto a las decisiones que emergen un día y otro desde la Casa Blanca. Escenarios volátiles ante la manera en que actúa
reacciona y toma decisiones del presidente Trump. Pero sin tener una bola de cristal, este mes en que están postergadas las decisiones de alzar los aranceles, ¿en qué cree usted puede finalmente acometer una toma de decisiones bilateral o trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá tras la amenaza de los aranceles? Bueno, yo creo que para todos fue evidente que para los tres países es importante resolver este problema lo antes posible y de la manera más inteligente posible. De ahí que sentarse en la mesa de negociación y ver cómo pueden colaborar para controlar esos flujos migratorios de una mejor manera y cómo pueden controlar de alguna manera el ingreso de fentanilo y de otras drogas al mercado estadounidense, es algo que se puede y se debería poder lograr sin que eso implique que vaya a tener resultados inmediatos. Esos son problemas extremadamente complejos y grandes como para que nadie pretenda que se pueden resolver o con la imposición de aranceles o en un mes, pero por lo menos establecer el camino de colaboración que se requiere para poder llegarlos a resolver en el mediano o corto plazo, o si no resolver, por lo menos atenuarlo. Em, de otra manera, lo que nos espera sería una locura a nivel internacional, eh, porque imagínese, Edgar, que si esto es capaz de hacérselo la administración Trump a los socios más cercanos y más integrados, ¿qué no estaría dispuesto a hacer con los demás socios, incluyendo Costa Rica? ¿Qué credibilidad, qué confiabilidad podría tener el gobierno de los Estados Unidos en futuras negociaciones, si es que las hay en materia comercial? ¿Qué tranquilidad pueden tener los países, sobre todo los países más débiles, de que los acuerdos que ya tienen firmados y están vigentes van a ser respetados en el futuro? ¿Con qué Eh, seguridad eh, le eh, van a poder decir a los inversionistas extranjeros que lleguen a invertir a su país porque tienen los mercados más importantes del mundo abiertos si el mercado de Estados Unidos puede ser cerrado en cualquier momento? Esto sería un caos, generaría además reacciones negativas de parte de los otros socios comerciales, generando una guerra comercial sin precedentes, salvo la última que tuvimos en los años 30 con los graves problemas que se generaron en aquella época y que nadie quisiera volver a revivir en estos momentos. De lo que usted te está comentando en estos momentos, don Francisco Chacón, abogado, exministro de Comunicación de Costa Rica, periodo 2010-2014, administración Chinchilla Miranda, a mí me queda la impresión de que estaríamos entrando o a las puertas de un periodo de bastante incertidumbre e intranquilidad en las relaciones comerciales globales. Sin duda, la incertidumbre va a continuar hasta que no cuaje ese nuevo orden que todavía no sabemos exactamente cómo se va a concluir. Ni siquiera sabemos cómo se va a ir perfilando, porque estamos apenas en las primeras semanas en la generación de esa idea. Eh, Me parece a mí, sin embargo, que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Uno es que me parece que la administración Trump está convencida eh, que el sistema multilateral no le es conveniente a los Estados Unidos. Me parece que es un error, pero me parece que ellos están convencidos de eso. Eh, que aquí hay que fomentar la creación de bloques de países alineados y no alineados, unos con Estados Unidos, otros alineados no con Estados Unidos, sino con China u otras potencias, y que Estados Unidos tiene que tener la capacidad de maniobra para poder mantener alineados a los países que están en ese bando. Y me parece que la utilización de las relaciones comerciales es un instrumento que ellos están dispuestos a utilizar a discreción para ayudar a ese alineamiento. Lo mismo que la ayuda externa, y por eso no es de extrañar
que estén cerrando el programa de AID, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, y que se lo vayan a pasar probablemente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, al Departamento de Estado, para que eso sirva también como una herramienta de convencimiento o de coacción o de coerción, como lo queramos llamar, a los países que todavía reciben ayudas importantes de esos programas. De manera que sí, va a haber una gran incertidumbre hasta que esos perfiles no se vayan delineando de una manera mucho más clara. Pero esos perfiles van a tener al menos 4 años de este periodo. Eh, Aquí yo creo que surge un tema clave para el país, para Costa Rica, sin ser una de las grandes economías de Latinoamérica, de las de mayor influencia, pero es una economía altamente, mayormente integrada en su relación comercial, financiera, con Estados Unidos. Un reciente análisis decía que el país debe mantener y fortalecer la alianza económica que une en beneficio mutuo a Estados Unidos-Costa Rica. Y lo decía el más reciente editorial del diario La Nación. Si el mensaje con el que llegó el secretario de Estado, Marco Rubio, en estos días a Centroamérica y en su visita a Costa Rica, es congruente con los intereses del país y los principios que rigen las relaciones con el mundo, es mucho lo que se puede trabajar. Si no lo son, como sugieren las primeras acciones de la administración Trump, el costo de apartarnos de nuestros principios, valores e intereses a cambio de promesas de dudoso valor podría ser demasiado alto. ¿Cuál es el escenario o cuáles escenarios debe estar perfilando el gobierno de Costa Rica, la presente administración, a la que le quedan escasos de 13 meses, de cara a sus relaciones con la nueva administración Trump? Vamos a ver, yo veo aquí dos escenarios y primero revisemos lo que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que no hay ninguna duda de que Estados Unidos es y seguirá siendo el principal socio comercial de Costa Rica. Seguirá siendo el principal fuente de inversión extranjera en Costa Rica y seguirá siendo la fuente de la mayor cantidad de turistas que recibe Costa Rica. Es decir, nadie puede dudar que esa relación se ha venido profundizando desde hace muchos años, que se terminó de consolidar con la suscripción y vigencia del Tratado de Libre Comercio eh, con los Estados Unidos. Y en ese marco, luego de la iniciativa de la Cuenca del Caribe y la consolidación de los derechos y obligaciones a través del CAFTA, Costa Rica vivió una época de mucha tranquilidad y seguridad, en el sentido de que las reglas estaban claras, era un socio absolutamente confiable, sabíamos o creíamos que Estados Unidos eh, respetaba las normas y sus obligaciones, nosotros respetábamos nuestras normas y nuestras obligaciones, y eso le daba certeza jurídica tanto a los inversionistas como a los exportadores, como a los importadores, en una relación económica en donde los flujos iban y venían de una manera bastante predecible. Y eso nos ha convenido a nosotros. Por eso hemos sido aliados y amigos y socios de los Estados Unidos durante tanto tiempo, de una manera provechosa, tanto para nosotros como para ellos. Esta nueva postura de Estados Unidos nos obliga a hacer un esfuerzo para convencer al gobierno de Trump, y probablemente eso fue lo que el gobierno de Costa Rica trató de transmitirle ayer al secretario Rubio en su visita a la región, de que ese acuerdo comercial, de que ese acuerdo de inversiones, de que esa relación estable y dinámica entre los dos países es un punto que no podemos echar a perder. Es un punto de partida del cual no podemos echar a perder para continuar
trabajando, solidificando esa relación. Si de verdad Estados Unidos pretende que sean sus amigos más cercanos, como lo ha sido Costa Rica hasta ahora, los que le ayuden a coproducir de una manera amigable los bienes y servicios que ellos necesitan, Costa Rica es el socio ideal. Costa Rica es el socio ideal. Estamos geográficamente ubicados, tenemos experiencia en recibir inversión extranjera. Tenemos un régimen de promoción y de incentivos a la inversión extranjera que ha funcionado adecuadamente. Tenemos todavía una mano de obra que, aunque escasa y cada vez hace falta mayor preparación para satisfacer las nuevas inversiones, ahí está todavía en pie. Y por lo tanto podemos profundizar esa alianza. Yo concuerdo con eso que usted me leyó hace poco. Ojalá podamos convencer a Estados Unidos de que aliados como Costa Rica es lo que más le conviene a ambas partes. Otro escenario que a mí me parece entonces ya es más complicado es que Estados Unidos diga sí, pero cualquier cosa que nosotros le vayamos a dar a usted está condicionado a que rompa con las relaciones con otros países, incluyendo, incluyendo China. Bueno, yo creo que eso no le conviene al país. O sea, tenemos que reconocer que el multilateralismo, el tener muchos mercados abiertos, el tener muchas buenas relaciones, ojalá con la mayor cantidad de países posibles, es algo conveniente para el país. Y el que tengamos una excelente relación con los Estados Unidos no debe necesariamente implicar que nos vayamos a alejar o a pelear con otros socios comerciales que pueden ser importantes en el concierto de las naciones. Y ahí es donde probablemente debamos aprender a manejar de una manera muy sofisticada la relación diplomática con los Estados Unidos. Tener un diálogo, contacto con ellos, tener una cercanía con ellos, explicarles cuál es la situación, hacerles entender por qué a ellos les conviene que Costa Rica esté bien y esté cada vez mejor y por qué no es necesario en ese camino romper diplomáticamente con ningún otro socio comercial. Le interpreto en este último punto que usted está analizando, don Francisco Chacón, abogado, exministro de Comunicación de la Administración Chinchilla Miranda, periodo 2010-2014, que en lo particular de relaciones internacionales del país, en este momento está en el tapete la posibilidad de una ruptura con China. Bueno, me parece que eso no se ha planteado de una manera tajante en este momento. Pero si ese nuevo orden que hemos venido hablando anteriormente eh, se profundiza hacia esa dirección, llegará un momento en que eso puede ser una posibilidad. Y eso me parece que tenemos que evitarlo. Ojalá que no se dé así. No está planteado así en estos momentos, pero no hay duda de que Estados Unidos considera a China un enemigo de carácter político y una competencia desleal desde el punto de vista económico. Me parece que ellos están tratando de consolidar en ese nuevo orden internacional fraccionado un bloque que incluya a países que piensan igual que Estados Unidos en relación con China y que eventualmente eso podría ocurrir. No está ocurriendo en este momento, pero las señales van en ese sentido. Cuando el secretario Rubio va a Panamá, el tema que más le preocupa es el control que eventualmente pueda tener, o la injerencia o la influencia que eventualmente pueda tener el gobierno chino sobre el canal de Panamá, por considerarlo esencial para la seguridad de los Estados Unidos. Y usted vio que el presidente Mulino inmediatamente salió a la prensa a decir que no iban a renovar el memorándum de entendimiento que habían suscrito en el año 2017 con China para la ruta de la seda. Inmediatamente, además, invitó también a las firmas estadounidenses a participar en los concursos públicos que tienen abiertos para el desarrollo de infraestructura, como una manera de atenuar
ese peligro. Es decir, el mensaje me parece a mí que le mandó Rubio al gobierno de Panamá fue muy claro. Y si ustedes quieren permanecer controlando o teniendo incidencias sobre el manejo y la operación del canal de Panamá, tienen que quitarnos a nosotros las preocupaciones en relación con cualquier injerencia que pueda tener China en este asunto. Em, Rubio, de, Rubio fue también muy claro, no solo en Panamá, sino aquí en San José ayer, y lo dijo en casa presidencial con una contundencia y frente al presidente Chávez. Le dijo, a usted ha eso sido muy iba, también lo firme. dijo en Costa Rica, exactamente, también lo dijo en Costa Rica. Lo dijo, usted ha sido muy firme y vamos a seguir trabajando y ayudándoles a usted con eso, respecto al veto por parte del gobierno a la participación de empresas proveedoras chinas en la multimillonaria licitación de las redes 5G, que es el gran punto de disputa a nivel de las relaciones internacionales de Costa Rica, particularmente con China. Y añadió, ustedes no van a permitir en su país que entren compañías que representen una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad económica. Enfrentarse a compañías como esas trae consecuencias, trae chantaje, trae la amenaza, trae actividades para tratar de intervenir y filtrar los organismos de un gobierno. ¿Cómo interpretar esas palabras en el escenario de Zapote para el futuro de las relaciones comerciales globales por parte de Costa Rica? Bueno, me parece claro que es un estate quieto, ¿verdad? Me parece que ya en meses anteriores el gobierno de Costa Rica había accedido abiertamente a la petición que le había hecho la administración Biden de excluir a las empresas chinas de cualquier posibilidad de terminar siendo las adjudicatarias del 5G en Costa Rica. Eh, si eso tiene asidero legal o no es algo que ha estado en disputa, pero esa fue la petición expresa de la administración Biden y el gobierno de Costa Rica fácilmente accedió a esa petición y me parece que lo que hizo el secretario Rubio fue de marcar la cancha y recordarle al gobierno de Chávez que esa era una situación que a ellos les preocupa y que pretenden sigan siendo manejada de la manera que hasta ahora lo ha estado manejando el gobierno. Me parece que el mensaje fue muy claro. Si vamos a Muy, ir más muy, allá o muy, si van a ir más allá de eso, todavía no lo sabemos. respecto a lo que plantea usted en este particular, no solo fue claro, sino la pregunta que hace uno es un mensaje de demanda de compromiso por parte de la administración de Costa Rica respecto a esa relación, a esa Sin futura duda, relación con China. sin duda, sin duda, sin duda. Y ahí es donde eh, podemos ver cómo se perfila eh, un nuevo orden fraccionado por bloques en donde el país o los países deberán ubicarse o no de conformidad con esa perspectiva dentro de la línea y dentro de la cancha que marque los Estados Unidos. El expresidente Oscar Arias terció en esta polémica y en esta controversial visita del secretario de Estado Marco Rubio a la región y afirmó en un mensaje en sus cuentas en redes sociales, hasta el día de hoy nuestro gobierno ha obedecido en torno a nuestra relación con China, las órdenes del presidente Biden. Espero en Dios que esto no continúe con el nuevo inquilino de la Casa Banca. Pero añadió aún más. Nunca ha sido fácil para un país pequeño discrepar con el gobierno de Estados Unidos y menos aún cuando su presidente se comporta como un emperador romano diciéndole al resto del mundo lo que deben hacer. En mis gobiernos, enfatizó Arias, Costa Rica nunca recibió órdenes de Washington como si fuéramos una república bananera. ¿Se interpreta esto, que esto es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, yo creo que nadie mejor que Oscar Arias puede conocer cómo se maneja la influencia desde Washington o cómo se pretende utilizar la influencia y el poderío desde Washington sobre los países más pequeños del hemisferio, eh, especialmente porque a él le tocó vivir esas presiones de parte del gobierno de Reagan en una época convulsa
de la región centroamericana, como todos recordamos y sabemos, y él fue el que pudo hábilmente sortear esas presiones, buscar alianzas en otros países, forjar el plan de paz, hacerlo una realidad y de alguna manera y de forma exitosa librarse de lo que en aquel entonces el gobierno de Reagan y otros países pretendían que hiciera Centroamérica, incluyendo Costa Rica. Eh, y en efecto, me parece que lo que está sucediendo hasta ahora sugiere al menos que sí, que el gobierno de Costa Rica ha estado dispuesto a ser más complaciente de lo que hubiera sido don Oscar Arias con las peticiones de los Estados Unidos. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta entrevista con el exministro y abogado Francisco Chacón, eh, del periodo 2010-2014, Administración Chinchilla Miranda, en su análisis de las implicaciones tanto internas en los Estados Unidos como globales y regionales y particularmente bilaterales de las primeras medidas, de los primeros anuncios de la administración Trump. Estamos ante un nuevo orden o a las puertas de que se abra un nuevo orden, usted ha dicho a lo largo de esta conversación, don Francisco, y en ese orden usted sugiere, plantea que Costa Rica debe tratar de entenderlo y tratar de insertarse. A la administración Chávez le quedan escasos 13 meses efectivos, estamos en un año electoral, pero las relaciones son continuas. La pregunta es, ¿de qué manera inteligente y lógica debe reaccionar y actuar Costa Rica ante lo que está ocurriendo por parte de la administración Trump en sus relaciones comerciales, regionales y particularmente bilaterales? Vamos a ver, si algo dejó claro la visita de Rubio a Costa Rica es que la agenda entre los dos países es una agenda que genera pocos conflictos. En el tema migratorio, que tanto le preocupa a la administración Trump, Costa Rica no es un país generador de emigrantes. eh, Por el contrario, somos un país que tradicionalmente ha recibido nacionales de Nicaragua por muchos años y recientemente de parte de Colombia, de Venezuela, eh, de República Dominicana y otros países. Entonces, nosotros en ese punto, que es tan importante y tan duro y tan complejo para los Estados Unidos, no somos una fuente de preocupación. Ciertamente pasan migrantes de otros países por nuestro territorio y ahí es donde el ofrecimiento de trabajo conjunto que ofreció el que hizo Estados Unidos el día de ayer podrá servir para establecer algunos mecanismos de control más efectivos. En ese sentido, el tema migratorio no es una preocupación. Tampoco somos un país fronterizo con los Estados Unidos para efectos del fentanilo o el tráfico de otras drogas directamente, pero sí somos un país de tránsito del narcotráfico, cuyas consecuencias las estamos viviendo con los terribles índices de homicidios que hemos experimentado en los últimos años y que no para y que parece que todavía este año continuará agravándose. Ahí también entonces me parece que puede haber un área importante en que ambos gobiernos deberían enfocar sus anhelos de cooperación. A Costa Rica le interesa el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene no solo muchísimo más recursos económicos, sino recursos tecnológicos que podrían ayudar de una manera importante a que Costa Rica logre atender ese problema, porque ya hemos visto que las autoridades nacionales no tienen la capacidad, ni el presupuesto, ni el conocimiento de resolver por sí solos este problema. Entonces, cualquier ayuda que se reciba de Estados Unidos allí sería importante. De parte de Estados Unidos, también el que aquí se controle ese trasiego implica una menor presión posteriormente en México para el ingreso de esa droga. Entonces yo creo que ahí hay dos áreas de colaboración importantes.
control migratorio, un mejor control migratorio de la gente que pasa de aquí y un mayor control del crimen organizado y el narcotráfico en nuestra región. En el tema comercial, que fue otro de los temas, ahí lo que tenemos que convencer es que Costa Rica es el socio perfecto para coproducir desde aquí en beneficio de la industria y de los consumidores estadounidenses. El friendshoring o el nearshoring de darse en América Latina, Costa Rica es el candidato ideal. Somos muy pequeños, nosotros no necesitamos algo extraordinariamente grande, pero si Estados Unidos conduce o entiende que las inversiones que las firmas americanas hacen aquí terminan siendo beneficiosos para esas firmas norteamericanas y para los consumidores estadounidenses y para la competitividad que esas empresas tienen a nivel mundial, pues sería un ganar-ganar sin ninguna duda. Y aquí entonces el único punto que sigue siendo controversial es cómo manejar las relaciones con otros socios comerciales, que puede ser China, porque por supuesto ese siempre va a estar en la lista prioritaria de los Estados Unidos, pero que también pueden ser otros socios comerciales del país en el futuro. Entonces, esa habilidad negociadora que tenga que tener Costa Rica para manejar sus relaciones diplomáticas con Washington, lo que va a tener que demostrar es que sabemos nadar adecuadamente entre dos aguas muy complicadas. Por un lado, el interés claro y concreto que tenemos con los Estados Unidos por ser nuestro principal socio comercial, nuestro principal fuente de inversiones y nuestra principal fuente de turismo, y queremos que siga siendo así y ojalá cada vez más fuerte esa integración. Y por otro lado, las exigencias difíciles de satisfacer porque van en contra de nuestros intereses y en contra de la forma en que hemos manejado nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con el resto del mundo, que sería pretender desconectarse totalmente o cerrar cualquier relación con otros socios. Es casi lanzar una estrategia sobre la marcha reactiva ante lo que está ocurriendo, don Francisco. eh, Más que reactiva, yo diría que anticiparnos, ¿verdad? Me parece que esta primera visita del secretario Rubio fue positiva en el sentido de que no hubo mayor tema controversial, salvo el tema de China sobre la mesa, que es el que tenemos que aprender a manejar de una manera inteligente sin que tengamos que seguir necesariamente los dictados de Washington, porque los intereses de Washington en relación con China y las preocupaciones de Washington en relación con China no son necesariamente las mismas que nosotros podríamos tener. En algunas cosas podemos coincidir. Si de verdad existe un problema de seguridad cibernética, porque el gobierno chino está interesado en controlar el 5G en Costa Rica, bueno, pues ahí hay una razón válida y habría un interés en común con los Estados Unidos. Pero puede ser que ese no sea el caso, y si no es el caso, no tenemos por qué sacrificar nuestro avance tecnológico por un temor infundado o no justificado localmente. Interpreto, don Francisco, que la reacción por parte de Costa Rica debe ser no con visión de corto plazo o con mentalidad de corto plazo, sino conforme la estrategia de desarrollo que se ha seguido por décadas en las relaciones comerciales internacionales, una Así estrategia de es. mediano y largo plazo frente a lo que está pasando. Así es, la estrategia del país desde hace muchos años, la estrategia comercial, es de abrir la mayor cantidad de mercados posibles en todos los rincones del mundo. Diversificar nuestras exportaciones, diversificar nuestros mercados de destino, tener la mayor cantidad de inversión posible de diferente origen, eh, luchar porque el libre comercio se dé en una forma que nos permita acceder a esos mercados. Ojalá fortalecer un régimen multilateral que nos permita tener reglas y principios sobre cuáles basarnos
para poder atraer inversión y poder seguir exportando en mercados abiertos, seguros y eventualmente cuando hay conflictos, porque siempre puede haber conflictos de carácter comercial, haya un foro en donde la disputa pueda ser resuelta de la manera más inteligente posible. Eso es lo que a nosotros como país nos ha servido en el pasado y creo que que nos va a continuar o que nos debe continuar sirviendo en el futuro. Si nosotros logramos mantener eso, sin que eso implique eh, 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 contrariar o de alguna manera oponerse a tener o a seguir solidificando una relación tan buena como la que tenemos con Estados Unidos en esos campos, sería genial. En otras palabras, don Francisco, analizo de su reflexión, de sus comentarios en esta oportunidad, de que para Costa Rica, en medio de este horizonte de incertidumbre, de mar embravecido, eh, a la vez que se le abren desafíos, se abre una oportunidad para acentuar, desarrollar la estrategia de sus relaciones comerciales internacionales. Bueno, yo creo que vienen tiempos de incertidumbre, como usted decía anteriormente. Eh, Creo que a nosotros nos ha ido muy bien en el campo comercial en los últimos 30 años, que hemos sabido aprovechar el entorno político y económico que se creó en ese momento, que estamos enfrentando cambios importantes, que tenemos que entenderlos y que tenemos que adaptarnos y sacar provecho de las oportunidades que se vayan abriendo. Y yo insisto, no se trata de distanciarse o pelearse con nuestro principal socio comercial de inversiones y de turismo. Eso hay que atenderlo, hay que entender cuáles son las preocupaciones de ellos y en el tanto se conformen con nuestros intereses, podemos trabajar en conjunto. Pero no me parece a mí que desde el punto de vista de largo plazo debamos sacrificar todo el esfuerzo que hemos hecho en el pasado para abrir los más diversos mercados en todo el mundo a cambio de algo que por ahora es bastante incierto. Don Francisco, muchas gracias. Le agradezco su tiempo, sus reflexiones. Llegamos así al cierre de esta conversación. Si usted tiene algún punto final, algún punto de valoración sobre este análisis que ha hecho a lo largo de este intercambio, pues adelante. No, simplemente para cerrar diciendo que sí, vivimos un mundo en que hay una gran incertidumbre y que tenemos un gran reto como país para sacar fuerzas de nuestros recursos diplomáticos, tanto en la diplomacia política como en la diplomacia comercial, para poder entender lo que está pasando y poder aprovecharlo de la mejor manera posible. Yo confío en que los costarricenses, así como lo hemos entendido en el pasado y hemos logrado sobrevivir y salir adelante, vamos a poder hacerlo también en esta nueva época con inteligencia eh, y sobre todo teniendo una política exterior y una política comercial basada en principios y valores. Muchas gracias al abogado y exministro de Comunicación, licenciado Francisco Chacón. Periodo 2010-2014, Administración Chinchilla Miranda, quien ha compartido con la audiencia de puroperiodismo.com un análisis de los impactos, de las olas, de los efectos de las primeras medidas en las primeras semanas de la administración Trump en su segundo mandato, efectos internos en los Estados Unidos, efectos globales, regionales y particularmente lo que nos afecta en Costa Rica en las estrechas relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Esta conversación ha estado en vivo en la red Zoom Facebook Live, estará pronto en X, en Instagram y por supuesto los principales referentes de este intercambio usted los podrá encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.